Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Boris, presidente del INAMU, y estoy muy contento de poder participar en esta feria de la música, la sexta feria de la música de La Rioja. Cuando uno recuerda, creo que fue en el 2015 la primera feria, lo que fue el esfuerzo que hubo y cómo salió adelante, y el salto que dio en el 2016, 2017, 2018, vio el crecimiento de un trabajo colectivo y sostenido. Así que la verdad que muy contento de poder participar. Patricia, la verdad que muy agradecido de esta invitación. Así que bueno, más que nada el saludo y una actividad muy, muy interesante que Paula Rivera, vicepresidenta del INAMU, se va a encargar de explicar. Bueno, muchas gracias, Diego. Hola, Pini. Qué alegría, bueno, justamente poder acompañar a la feria desde el INAMU una vez más, como decía Diego, y celebro incluso que se esté llevando en esta modalidad virtual, ¿no? Y otra alegría también es volver a tener acá en el instituto, en una actividad que han denominado redes sociales para proyectos musicales, a Jimena y a Gisele de Futura Comunicación. Ellas también estuvieron el pasado mes de septiembre con un valiosísimo aporte en una de las conferencias internacionales que realizamos desde el INAMU, justamente sobre estas herramientas hoy tan relevantes para el sector de la música, que son las redes sociales. Incluso en un momento tan particular e inesperado que nos atraviesa, ¿no? Como trabajadores del sector, y que a partir justamente de que se virtualizó todo y que ahora estamos justamente en esta nueva modalidad transitando, bueno, que nos cuenten a partir de la experiencia, el conocimiento que tienen las chicas, cómo podemos mejorar esas relaciones con las redes, cómo entender qué es lo que ofrecen las redes sociales hoy día, cómo se conforman, qué uso le podemos dar, cómo contribuyen a la actividad musical, a nuestro proyecto, qué impacto tienen, y bueno, y por supuesto, cómo podemos entender desde una óptima administración utilizarlas, ¿no? Utilizar este recurso. Así que, bueno, nada, a compartir este rato, a aprovechar, a sacarle todo el provecho posible para seguir sumando herramientas a la hora de desarrollarnos en la música. Bueno, muchas gracias Paula y Diego. Para nosotros es muy importante celebrar una nueva edición de la Feria de la Música, que estén presentes, siempre lo están, y para nosotros el acompañamiento al sector musical de nuestra provincia genera entusiasmo y por supuesto esa posibilidad, ¿no?, de seguir avanzando. Nosotros convocamos a Guillermo Mejía porque no tan solo es profesional de la música, sino hoy también está intentando evacuar todas estas actividades o necesidades de poder visibilizar el sector a través de su compromiso y de su responsabilidad hoy en un canal de la comunicación estatal, como lo es el Canal 9, en donde también ha proporcionado o ha producido, porque sé que él tiene mucho que ver con un programa especial para músicos y músicas de nuestra provincia y de toda la provincia, en un sentido federal, como INAMU viene celebrando, y también está escuchando, ¿no?, estas necesidades que por ahí surgen y que hoy en pandemia necesitamos también empezar a resolverla y un poco a armar este nuevo formato, nuevas normalidades que reivindiquen la cultura y que por supuesto sea un espacio para todas y para todos y para todos, por supuesto. Así que bueno, va a ser importante que este encuentro sea propicio y seguramente que todas las dudas que desde aquí surjan, INAMU va a estar presente para poder resolverlas como siempre. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Patricia. Gracias, Phil. Bueno, muchas gracias. Es un placer poder moderar esta charla, donde dos profesionales grosas, por lo que he leído de sus trabajos y me voy enterando de cuál ha sido su desempeño, durante todo este tiempo, nos van a evacuar dudas y nos van a enseñar en este tiempo donde la comunicación va ocupando lugares, ya venían ocupando las redes sociales lugares importantes y necesarios a la hora de algún proyecto artístico, y la pandemia nos ha puesto también de manifiesto un montón de otras cosas más,
así que para mí es un placer poder escucharlas, a estas dos grosas como es Jimena de la Cruz y Giselle Rodríguez. Nada, muchas gracias por estar y gracias por compartir todos sus saberes, ¿no? Bienvenidas a esta nueva edición de la feria. Hola. Ahí estás, Jime, estás. En esta virtualidad también, ¿no? Que es tan esta nueva normalidad. Ahí están, ahí están. Hola. Hola. Bueno, bienvenidas a esta nueva edición de la feria, la sexta edición en modo virtual. Pero bueno, es propicio para lo que ustedes hacen también, ¿no? Su tarea se basa en trabajar frente de computadoras, de celulares, así que me imagino que nos van a enseñar un montón con lo que hacen. Bueno, Guillermo, en primer lugar queremos agradecerles por habernos convocado a esta actividad, a este encuentro hoy. Muchas gracias al INAMU, muchas gracias a todos los amigos y amigas de La Rioja por este espacio. Eso en primer lugar. Nosotros somos Jimena y Gipi, muchas gracias por la presentación tan linda que hicieron. Somos Futura Comunicación Digital y bueno, vamos a hablar un poco de cómo habitamos este terreno digital pre-pandemia, durante la pandemia, y veremos qué ocurre en la nueva normalidad de la pospandemia también en este territorio digital. Si están de acuerdo, vamos a compartir pantalla, que tenemos una presentación para compartir con ustedes, y en base a eso vamos a ir conversando, y bueno, por supuesto cualquier cosa que nos quieran preguntar, y bueno, vamos a ir charlando un poco. Bueno, ¿se ve bien ahí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, el título de nuestra presentación es Contar una historia, y vamos a lo largo de nuestra charla acá con Jip y con todos ustedes a desmenuzar un poco el por qué le pusimos este nombre, pero en principio lo que nos parece más importante siempre de resaltar es que lo que nosotros hacemos fundamentalmente, como el título dice, es contar una historia. Lo primero que nos preguntamos es qué tenemos para contar y luego vemos con qué herramientas lo vamos a hacer. De eso vamos un poco a conversar hoy, del terreno digital y sus herramientas para contar, en este caso, un proyecto musical. Y nos parecía interesante comenzar con un brevísimo, por supuesto, pantallazo de cómo es el consumo digital en el mundo y en Argentina, porque es sobre este terreno sobre el que nos vamos a parar y donde vamos a contar nuestros proyectos. Principalmente nosotros con Gipi siempre decimos que no creemos que haya una distinción entre el mundo, entre comillas, real y el mundo digital. Entendemos que este también es un territorio que habitamos, entonces por eso nos parecía muy importante comenzar viendo cuál es la penetración de las redes sociales, de internet, de cómo consumimos las redes sociales en dispositivos móviles, en computadoras, qué es lo que pasa con eso en el mundo, y lo que vamos a ver es que en la mayor parte del mundo más de la mitad de la población usa redes sociales. Se comunica a través de las redes sociales, conoce cosas, comparte contenidos, cuenta de su vida, escucha música, comparte música, recomienda música. Queríamos empezar por ahí para resaltar eso, la mitad, o sea, en todos los países más de la mitad de la población, en todos no, pero en buena parte de ellos, usan redes sociales. Bueno, como les decía, más de la mitad de la población mundial utiliza redes sociales. Como vamos a ver, también vamos a ir un poco desentrañando estos números, pero el consumo de redes sociales es mayoritariamente en dispositivos móviles, y eso nos ayuda a pensar qué tipo de contenidos necesitamos para contar nuestros proyectos musicales, porque creemos que está profundamente relacionado con esa forma de recepción que tienen los contenidos que nosotras vamos a compartir. Por eso es tan importante para nosotras siempre ver este dato del consumo en dispositivos móviles, en teléfono, en algo chiquitito, en una situación de movilidad mayoritariamente. Traemos esta placa que vamos a ver cuáles son las plataformas que más se usan en el mundo y luego en Argentina.
cuáles son las plataformas, las redes sociales más usadas, vemos que Facebook lidera este listado, y para nosotras es importante ver esto, porque muchas veces nos encontramos con esta idea de que ahora Facebook ya no se usa más, que solo los viejos usan Facebook, que Facebook ya fue. Bueno, no, parece que no es tan así. Una cosa que no dije, perdón, de dónde sacamos esta información que estamos compartiendo, que todos pueden buscarlo en internet. Hay una empresa que se llama We Are Social, que todos los años hace un informe con las estadísticas de consumo digital, de consumo de redes sociales. Este año por la pandemia hubo una actualización a mitad de año, así que nosotros algunas placas van a ver que dicen que son de enero del 2020 y otras que son de julio, porque producto de la pandemia, por supuesto, también los consumos digitales y los comportamientos digitales se han visto modificados. Probablemente vamos a poder ver eso en un tiempo, digamos, cómo afectó la pandemia ese consumo digital, pero sí hay algunos números que hemos podido actualizar y que estamos compartiendo acá con ustedes de este informe que se llama We Are Social. Como decía, Facebook lidera en el mundo como una de las redes sociales más usadas, pero pueden ver que YouTube también es de las redes sociales, de las plataformas que más se consumen, y bueno, nos parece un dato muy importante si estamos hablando de la comunicación digital de proyectos musicales, que YouTube sea una de esas plataformas que más se utilizan. También un dato que no es menor es la penetración de los servicios de mensajería, que tenemos también que empezar a incorporar a la hora de comunicar proyectos. WhatsApp, como vemos acá, es la tercera en el mundo, y la sigue Messenger de Facebook. Y acá tenemos un cuadro, es mucha información, nosotros luego podemos compartir con todos ustedes este informe, pero nos sirve como para empezar a conversar un poco alrededor de lo que luego vamos a llamar ecosistema digital y cómo interactuamos entre plataformas y con plataformas de otros. Y acá lo que vemos es que hay un uso múltiple de redes sociales. Vamos a ver que quienes usan Facebook también usan YouTube, también son consumidores de Instagram, también usan Twitter. En más o menos medida se pueden hacer esos cruces, pero lo que vemos es que no existe quien solo esté en Facebook. Bueno, estamos en Facebook, también miramos videos en YouTube, también miramos y habitamos Instagram. Son usos múltiples de estas plataformas. Acá, como vemos, hay, en criollo, digamos, hay más teléfonos que gente, digamos, hay más conexiones a teléfonos que habitantes. Es un 120% la penetración de las conexiones de dispositivos móviles. Por eso decíamos de cómo pensar los contenidos en relación a estas formas de recepción y de consumo. Bueno, hay muchos teléfonos en este país, la penetración de Internet es del 78%, y del 76% es la penetración de las redes sociales en la población. Y otro dato que nos parece que es relevante y que está bueno tenerlo en consideración, es que pasamos más de 3 horas por día en las redes sociales. Estamos ahí, por eso insistimos con esta idea que es un lugar que habitamos. Estamos en las redes sociales y escuchamos música en plataformas de streaming, por supuesto esto es un promedio de 1 hora y media por día que escuchamos música en plataformas digitales. Chipi, vos conversemos, cualquier cosa que me esté pasando por alto. Vas perfecto, no voy a interrumpir. Ok. Como decíamos hace unos segunditos, el 76% de la población argentina es usuario de redes sociales. Eso es 34 millones de usuarios en Argentina de redes sociales. Y podemos decir que casi todos acceden vía dispositivos móviles, dado que hay un 97% de penetración vía dispositivos móviles. Estos datos son abrumadores, digamos, y nos ayudan a pensar una estrategia de contenidos. Aquí, como hablábamos recién, también podemos ver que YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, se pueden mover, puede estar uno en primer lugar y otro en segundo en relación al consumo mundial, pero son esas las plataformas que más consumimos. YouTube, WhatsApp con servicio de mensajería, también está Facebook Messenger
como una de las plataformas más usadas, Facebook, Instagram y Twitter siempre está por debajo de esos, tanto en consumo mundial como en Argentina. Escuchamos música en plataformas digitales. Eso es un dato que no es menor. El 98% de los usuarios de Internet en nuestro país usa aplicaciones de social media, de redes sociales, y aplicaciones para escuchar música. Un 67% escucha música con aplicaciones en plataformas digitales. Aquí también tenemos un ranking de las aplicaciones que más se descargan en dispositivos móviles. Se repite esta tendencia de la que venimos hablando. Y si vamos a YouTube, en YouTube tenemos un universo muy grande de videos y de contenidos para encontrar, pero con distintos criterios de búsqueda, la música sigue liderando las búsquedas en YouTube. Entonces YouTube es un lugar importante para contar nuestros proyectos musicales. Insistimos con el acceso en dispositivos móviles. Hoy hablábamos de todas las plataformas en general, acá vemos el acceso a Facebook en particular, pero la síntesis, digamos, de todo esto que le estamos contando es el predominio de dispositivos móviles a la hora de consumir redes sociales, de estar en el universo digital. Aquí, Shippy, vos sumate para conversar conmigo sobre esta idea del engagement, sobre la que vamos a volver luego, que nos parece el elemento central a la hora de pensar estrategias digitales. Muchas veces nos encontramos con una necesidad imperiosa de tener muchos me gusta, de tener muchos seguidores, y siempre nosotras insistimos, no nosotras, el algoritmo de Facebook insiste en que lo más importante es la interacción con las publicaciones, porque ahí es donde se pone en juego la comunidad, ahí es donde dialogamos, donde ocurren cosas. Si generamos contenidos atractivos y propiciamos que la comunidad se sume al diálogo que proponemos, empieza como a girar la rueda, entonces tendremos mayor alcance, por lo tanto más posibilidades de interacción. Esto que ponemos así en palabra, el algoritmo de Facebook le pone un puntaje y mueve las publicaciones según ciertos puntajes que les ponen a ciertas acciones. Bueno, sin duda el comentar y el compartir es de los que más valen, porque implica un compromiso que uno asume respecto de un contenido mayor al me gusta o al me encanta. Luego volveremos a conversar sobre esto, que la cantidad de seguidores es el resultado de cómo logremos desarrollar la interacción con nuestros contenidos. Acá vemos que la relación del alcance de un contenido, que luego vamos a desmenuzar qué significa, y la interacción y el alcance, es pequeña, digamos, son porcentajes pequeños, y tiene que ver con eso, porque es como cómo yo logro enamorar a mi comunidad y a participar con mis contenidos, que no se da en un 100%, se da en un porcentaje pequeño, pero trabajar sobre ese porcentaje es lo que va a hacer crecer nuestras comunidades. Y no me quiero extender mucho en este pantallazo del universo en el que nos paramos, digamos. Por eso voy a pasar un poco más rápido por aquí, así llegamos al corazón del asunto. Vamos a hablar también de la publicidad en Facebook e Instagram. Porque es cada vez más importante, por varios motivos. No solo por la competencia en el universo digital, por la competencia por la atención, sino porque es infinita la cantidad de contenidos que hay en plataformas digitales y es finito el tiempo que tenemos para verlo. Entonces la publicidad lo que nos va a ayudar, insisto que vamos después a desmenuzarlo un poco más, es a poder segmentar las audiencias a las que les queremos mostrar nuestros contenidos, y es un elemento muy importante en el universo digital hoy. Todo el universo de publicidad en redes, justamente por esta posibilidad de segmentar. Acá vemos los números potenciales que ofrecen las plataformas de alcance de nuestros contenidos en los casos de utilizar publicidad. Lo vimos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Bueno, aquí tenemos un resumen de todo eso que acabamos de ver. No quiero abundar, así le puedo dar la palabra a Shippy y empezamos a hablar en concreto de las estrategias digitales. Pero podemos decir que en Argentina tenemos un poco más de 35 millones de usuarios de Internet. Hubo un crecimiento
y es exponencial ese crecimiento y es constante el crecimiento de usuarios en redes sociales. Las plataformas más usadas son YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger y Twitter. El consumo es mayoritariamente en dispositivos móviles. El 98% de los usuarios de Internet utilizan redes sociales y escucha música en aplicaciones de música. Y estamos en las redes sociales más de 3 horas promedio por día y escuchamos música alrededor de 1 hora y media por día en servicios de plataformas de streaming. Sobre esto nos paramos para pensar una estrategia de comunicación digital. Este es el territorio que habitamos. Shipi, te doy la palabra. Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, teniendo más o menos una idea de cuáles son las características en cuanto a consumo del territorio digital, queríamos indagar un poco en cuáles son las características de funcionamiento de este tipo de territorio. Como decía Jime antes, a nosotras no nos parece que es una falsa dicotomía a partir de la idea del territorio real, como si fuese el offline lo real y el online un territorio ficticio, construido. Primero porque cualquier realidad es construida desde la perspectiva desde el que uno la mira, ¿no? Pero además de eso, porque hoy habitamos un territorio que trasciende lo digital y lo offline, digamos, que se configura de una nueva manera a partir de estas dos instancias. Nosotros, cuando hablamos de habitar desde la comunicación un territorio, lo que estamos haciendo es salir a disputar sentido, a ocupar espacios, a plantar agenda, no solamente a difundir, a interactuar con otros. Y en ese sentido es que creemos que el escenario de disputa de sentido es, digamos, es otro a partir de la confluencia de el online y el offline. Entonces, un poquitito en cuanto a la característica de este tipo de territorio, tenemos ahí como dos lógicas que funcionan, que parecería que funcionan de manera contrapuesta, pero no lo es tanto. En primer lugar, una lógica, una competencia por la atención. Como decía Jime antes, nosotros tenemos un tiempo finito para consumir plataformas digitales, y las plataformas, y en redes sociales tenemos un montón de personas que seguimos o que somos amigas en nuestros perfiles de Facebook, por ejemplo, y páginas que seguimos. El consumo promedio de redes sociales, lo que te dice es que cualquier persona va a ver, digamos que una página va a poder mostrarle sus contenidos a un 6% promedio de las personas que la siguen. Siempre estamos hablando de consumo orgánico. Orgánico son aquellas acciones que nosotros no pagamos en las plataformas digitales, lo que no son campañas de anuncios. Entonces, en este funcionamiento orgánico, vamos a poder mostrarle, si tenemos una actividad, vamos a poder mostrarle aproximadamente un promedio de 6% de las personas que siguen a nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque las plataformas compiten entre sí para mostrar sus contenidos, pero además los algoritmos lo que están haciendo es privilegiar los intercambios de contenido entre personas y no entre páginas y personas. Es decir, los contenidos que están en una página de Facebook, por ejemplo, tienen una desventaja en relación a los contenidos de los perfiles. A muchos músicos independientes les sucede que vienen trabajando un perfil y de repente abren una página de Facebook y dicen, no tiene la misma repercusión mi perfil que mi página de Facebook. Por varios motivos, por varias cuestiones, digamos, confluyen a que en un inicio eso sea así. Primero, el privilegio que tienen las plataformas de vincular perfiles entre sí. Segundo, que esto está dado por el hecho de compartir dentro de lo que uno llama su cámara de eco. La cámara de eco es que las plataformas van a compartirte contenidos, van a mostrarte contenidos de aquellos perfiles y aquellas cuentas. Estoy hablando de Facebook, pero hagámoslo extensivo al resto de las plataformas. Pero utilizo, digamos, las herramientas de Facebook como para que se entienda. La cámara de eco
es un concepto que lo que hace es decir que muchas veces lo que sucede es que estamos como en una cámara en donde todo lo que sucede allí es algo que nos agrada, que nos gusta. ¿Por qué? Porque las plataformas justamente lo que van a hacer es vincularnos o mostrarnos contenidos de aquellas cuentas con las que nosotros más interactuamos. Incluso Facebook, que es propietaria de Instagram y de WhatsApp, muchas veces nos va a suceder que tenemos una conversación con alguien por WhatsApp y después vemos algún contenido que subió a su página de Facebook o a su cuenta de Facebook. Es decir, que en principio lo que los algoritmos hacen es delimitarnos el terreno de circulación. Eso es una cámara de eco. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer como proyectos musicales que tienen páginas en Facebook, es ver cómo extendemos esa cámara de eco, cómo penetramos. Entonces, por un lado está esta lógica de la competencia por la atención. Pero por otro lado, lo que sucede también en el terreno digital es que hay una lógica colaborativa entre plataformas. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que todos los vínculos e intercambios que sucedan de contenidos entre plataformas o de participación de la comunidad, lo que va a hacer es ampliar el alcance de nuestros contenidos. Si yo subo, un ejemplo muy concreto, si yo subo algo a Facebook, subo una colaboración con un músico, y subimos, ese músico y yo subimos por separado los contenidos, va a tener un tipo de interacción que si subimos el mismo contenido y nos vinculamos, nos etiquetamos correctamente, o si hacemos una transmisión en vivo que esté entrelazada, digamos, cualquier vínculo entre plataformas, lo que hace es potenciar el alcance de los contenidos subidos. Entonces tenemos esta tensión, digamos, por un lado. Después, un poco lo que decía Jime, también tenemos que tener en cuenta cuáles son las características en la recepción de los contenidos. Muchas veces sucede, también nos pasa con proyectos musicales y con otras cosas, que hay como una especie de fantasía de que las personas ingresan a nuestros perfiles o ingresan a nuestra cuenta de Instagram y muy cómodamente desde una computadora gigante ven todos nuestros contenidos, leen todos nuestros textos y ven la unidad, digamos, de lo que nosotros estamos queriendo comunicar porque ingresaron a mi perfil y entendieron todo. Y en realidad la forma de consumo de los contenidos no es así. Nosotros lo que mayoritariamente lo consumimos en dispositivos móviles, lo que implica una situación de movilidad, aunque estés adentro de tu casa, digamos, la disposición corporal no es la misma que si estás sentado frente a una computadora. Y los dispositivos móviles, además, lo que tienen son pantallas chicas, ¿no? Con lo cual, digamos, muchas veces nos excedemos en la cantidad de cosas que queremos poner en una imagen o de texto que le queremos adjuntar, y en realidad lo que vemos es una imagen en un dispositivo chiquito. Y otra cosa que sucede es que nosotros no consumimos ingresando al perfil de ese artista. Lo que hacemos es ver el contenido que subió ese artista después del contenido que subió mi mamá, después de una publicidad de zapatos, después de lo que un amigo mío me puso en el muro. Es decir, consumimos de manera muy fragmentaria esos contenidos. No están en una unidad de identidad, sino que son muy instantáneos y aparecen en una multiplicidad de emisores que me están diciendo algo. Eso también es muy importante entenderlo porque lo que hace es que todo esto sea muchísimo más efímero y que necesitemos tener estrategias para captar rápidamente la atención. Hay una acción que se llama, dentro de lo que consumimos redes sociales, que se llama pasar el pulgar, porque nosotros agarramos el teléfono y con el dedito vamos pasando con el pulgar. Lo que nosotros tenemos que lograr es que pare el pulgar en nuestro contenido. Entonces, en ese sentido es que nos interesa pensar cuáles son estas formas de recepción de los contenidos, sabiendo que estamos en una lógica de competencia por la atención, competencia con otros contenidos por la atención, y en una lógica que es colaborativa entre plataformas. Pero además Jime hablaba de esta relación que hay entre los seguidores de una página, la interacción y el alcance de los contenidos. Los seguidores de la página son aquellas personas o que le pusieron me gusta o que siguen habitualmente nuestra página. Esos son seguidores. Alguna vez hicieron clic en el me gusta. Yo les avisé, mirá, tengo esta nueva página, me pusieron clic. Ahora,
esas personas no necesariamente son las personas que interactúan, que ven y que interactúan nuestros contenidos. Les debe pasar a muchos que siguen páginas que de repente ni te acordabas, digamos, que estaban dentro de tu radar. Bueno, ahí, digamos, lo fundamental, lo que nosotros tenemos que tratar de apuntar es a la interacción, no a la cantidad de seguidores. La interacción es todas las acciones que las personas ejercen sobre un contenido. Le ponen me gusta, tienen algún tipo de reacción, apretan el ver más para que se despliegue más texto, comparten el contenido, comentan el contenido. Todas esas acciones que se ejercen sobre un contenido, eso es la interacción, lo que en el marketing se denomina engagement. Lo que nosotros necesitamos hacer es pensar cómo fortalecer la interacción, porque la interacción es la pauta que le está dando a los algoritmos para decir que este contenido es interesante. Entonces, un contenido que tiene más interacción ejercida es un contenido que los algoritmos van a distribuir más, van a mostrar más. Entonces, un contenido con mayor interacción va a tener más alcance y eso luego va a redundar en mayor o menor cantidad de seguidores. Pero los seguidores son una consecuencia última, no es lo que salimos a buscar. Después, esto que decía que el territorio digital es un espacio donde se construye sentido. Digamos, no podemos decir cualquier cosa, no subimos cualquier cosa, y por eso es que nosotros pensamos en que lo que hacemos es contar una historia. Una historia sobre un proyecto musical que tiene una identidad digital. Si querés pasar a la otra, Jimé. Entonces, cuando hablamos de esto de la identidad digital de un proyecto, por un lado es, ¿qué es ese proyecto? En términos musicales, estéticos, comunicacionales, ¿de qué se trata? Eso es definir un poco la identidad. Entiendo que un artista define su identidad. Lo que tiene que hacer también es un artista es poder contar esa identidad de alguna manera. Entonces, en el momento de pensar cómo contar esa identidad, bueno, lo que definimos es un lugar de enunciatario. Enunciatario es el lugar que nosotros construimos desde donde hablamos. Cómo habla un artista, cómo habla ese proyecto, y cuando decimos cómo habla, no es solamente contemplar si habla desde, no sé, por ahí una banda puede hablar desde un nosotros y un proyecto independiente puede hablar desde el yo. Pero también esa banda puede elegir hablar desde un nosotros inclusivo cuando apela al otro, a la comunidad, lo incluye en el nosotros, o también puede hablar desde un nosotros exclusivo. Digo, por un lado, definir las formas de enunciación, pero además definir las formas de enunciación es qué tipo de emojis vamos a usar, cómo vamos a ilustrar nuestras imágenes, obviamente todo un criterio estético que a veces puede atravesar el proyecto, pero que después va a requerir de diferenciaciones a partir cuando tenemos un lanzamiento, cuando hay un show, o cuando hay diferentes hitos en la carrera de un artista. Y lo que sí vamos a definir son audiencias posibles, es decir, a quién le está hablando ese artista. Muchas veces sucede que un artista viene con una base, ya de una comunidad propia, digamos, de personas que lo siguen, pero lo que quiere es ampliar esas audiencias. Entonces pensamos cuáles son esas audiencias posibles a las que queremos llegar. O quiere ampliar una misma base de audiencia, digamos, depende, ¿no?, del proyecto. Y otra cosa que sí es importante también dentro de la identidad digital, y esto pasa mucho con músicos independientes, que es saber que tenemos una responsabilidad digital. Muchas veces sucede que llegan algún artista con una página de Facebook que se la abrió un amigo, pero que no sabe la clave, que estaba asociada a otro perfil, y cuando querés hacer una pauta y tenés que generar la cuenta comercial, esa cuenta ya la habían puesto en otro lado, digamos. Nosotros tenemos que, para poder transitar este territorio digital, tiene reglas, y son reglas que lamentablemente son puestas por las plataformas de mercado que transitamos, Facebook, YouTube, Google, etc. Hay términos y condiciones de cada plataforma. Es importante que
esté todo armado y diseñado correctamente, porque las personas son responsables en las plataformas digitales. A veces hacemos cosas y nos terminan baneando los contenidos, bajándole el alcance, cerrándonos las cuentas, no, por suerte a nosotras no, digo, pero sucede, o hay personas que duplican perfiles. Digo, hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con administrar bien la responsabilidad propietaria que tenemos dentro de las plataformas digitales. Vamos al siguiente. Entonces, ahí hablamos de ecosistemas digitales. ¿Y qué es para nosotros un ecosistema digital? Podríamos decir en principio que un ecosistema digital, cuando viene un músico y le decimos, bueno, decinos cuál es tu ecosistema. ¿Qué es mi ecosistema? Bueno, ¿cuáles son tus redes sociales en principio? ¿Cuáles son tus plataformas digitales? Entonces, en general, se nos aparece una respuesta como esta, ¿no? Decir, ejemplo, tengo un Facebook, un Instagram, un Twitter, una cuenta en Spotify y un canal de YouTube. Y abajo te traen la cantidad de seguidores o de suscriptores que tiene cada una de las plataformas. Entonces aparece esta primera idea de concebir, bueno, este es mi ecosistema. Ecosistema que no siempre es el mismo para cualquier proyecto. A veces pecamos de abrir redes sociales en todos lados y querer estar en todas las plataformas, y en realidad lo importante es estar en las plataformas en donde vamos a construir comunidad. Es muy posible que un artista mainstream tenga la necesidad de estar en Twitter porque tiene intervención pública, porque forma parte del debate público, porque tiene mucha actividad de prensa y entonces la cuestión mediática es importante y Twitter, digamos, ahí sí tiene una relevancia. Pero muchas veces sucede con un artista independiente que no tiene ningún sentido que malgaste su tiempo en una plataforma como Twitter porque no va a generar, no va a construir comunidad ahí. O también sucede que hay artistas que pueden adaptarse a la discursividad de las nuevas plataformas como TikTok, por ejemplo, que no es solamente ser creativo y estar por estar, digamos, tiene una forma de discursividad muy particular. Entonces hay artistas que es importante, o proyectos musicales que es importante que estén allí, otros no. Y así, digamos, con todo. Entonces, lo que tenemos que pensar es cuáles son las plataformas pertinentes para nuestro proyecto. Pero si querés pasar, Jimé, a la siguiente, decíamos, nosotros pensábamos, en general se piensa el ecosistema digital de otra manera, de la manera que mostrábamos recién, y nosotros proponemos pensarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque así como hablábamos de la lógica colaborativa entre plataformas, un ecosistema justamente es eso, un ecosistema. Funciona en sistema. Entonces, muchas veces sucede que nosotros tenemos el ecosistema propio, ¿no? del proyecto musical. Acá está graficado por una cuenta de Instagram, un canal de YouTube, Twitter, Facebook y Spotify. Pero por ahí tenemos una acción determinada que la vamos a ejercer y la vamos a comunicar en redes sociales y que puede vincularse con el ecosistema de la tiquetera, supongamos un show online. O que puede vincularse con el ecosistema de la sala en la que vamos a tocar, o que puede vincularse con el festival, o con la compañía discográfica, o con otros artistas que hacemos colaboraciones y demás. Esto es importante porque a la hora de comunicar o de ejercer una acción en redes sociales, como parte de un hito dentro de lo que estamos contando, es importante poder contemplar cómo voy a ampliar, es decir, qué otros puede subir el contenido, con qué otros puedo hacer una acción, quizás entre todos en un concierto o en un festival importante definimos que hay un hashtag y le pedimos a la comunidad o a las personas que están asistiendo al concierto que suban y compartan sus contenidos con ese hashtag, entonces potenciamos la comunicación entre todos. Es importante pensar en términos de ecosistema. Pasamos a la siguiente. No sé si querés agregar algo, Jimé. No. No. Bien. Bueno, entonces, decíamos que dentro de las características del territorio digital, que ahora nos encontramos en un momento especial, ¿no? Porque la pandemia lo que hizo también fue replegar muchas actividades o ver cómo podíamos encontrarnos, ya que no tenemos la presencialidad. Y esto en los proyectos musicales ha sido muy evidente, muy evidente.
Nosotras sabemos que ahora, con la ausencia de shows en vivo, hay una proliferación de la herramienta del streaming para hacer shows. Nos parece que en términos de los proyectos independientes, porque además venimos trabajando en muchos proyectos independientes que están haciendo shows por streaming, nos parece que estamos en una búsqueda todavía. Cuesta encontrar los públicos, cuesta a veces vender entradas, y creemos que todavía estamos en una búsqueda de exploración de esta herramienta. Nos parecen muy interesantes los shows vía streaming, porque lo que hacen, y lo sabemos por un montón de músicos con los que trabajamos o hemos trabajado y tenemos vínculo, lo que hacen también es ser eje de reencuentro de lo que viene sucediendo, del aislamiento que venimos pasando. Entonces, lo que hacen es generar un movimiento interesante en términos personales de los músicos que participan, pero también en términos del proyecto, digamos, revitalizan y pueden mostrar algo diferente. Lo que sí queremos decir es que si hay músicos, músicas o bandas que se sienten que les está costando vender un show vía streaming, que está sucediendo eso. Hay que ponerle, digamos, hay que encontrar la manera, pero, digamos, está sucediendo eso. Estamos acomodándonos y se está explorando la herramienta y las posibilidades para músicos que no tienen una base popular muy interesante. Lo que sí también nos parece que es una oportunidad interesante, si bien siempre las colaboraciones, y ya en la etapa pre-pandemia, te diría los últimos 2 años pre-pandemia, digamos, las colaboraciones habían tomado una preponderancia importante porque son instancias muy interesantes para generar acciones conjuntas y poder desplegar más el alcance de un contenido en una red social o incluso en los shows en vivo. Las colaboraciones entre artistas han tomado una preponderancia ahora durante la pandemia muy interesante y son acciones muy interesantes a tener en cuenta. Antes de largarte por ahí a hacer un streaming solo, por ahí se puede armar algo en conjunto que englobe algún tipo de concepto y que lo que haga es potenciar a más de una banda y ofrecer algún contenido un poco más distintivo e interesante que lo que está dando vueltas todo el tiempo como streamings individuales. También nos encontramos con nuevos tipos de contenido de los artistas. Y esto creo que está asociado a que también el hecho de que la humanidad haya tenido que transitar este territorio digital de una manera obligatoria, ha traído como consecuencia positiva, nosotros lo vemos en el nicho de la música, que muchos artistas que no transitaban, que no habitaban el espacio digital, empezaron a conocerlo, y eso está muy bien porque permite comprender o entender las posibilidades que uno tiene a la hora de comunicar. Es muy diferente cuando el artista, ya sea por una cuestión generacional o de interés, ya tiene una actividad propia en redes sociales, ya sea de manera personal, digamos, pero cuando alguien habita ya ese territorio, que cuando el artista tiene una cabeza netamente analógica y entiende que tiene que estar, pero no comprende el territorio de manera real, digamos, porque no lo habita. Entonces, eso en general no sucede, que los proyectos independientes son personas que están más habituadas, digamos, a generar contenidos en redes sociales, a hacer cosas en redes sociales, y ese es un elemento muy interesante, porque cuando vos conocés la herramienta, no hay nadie mejor que vos para conocer el objetivo de tu proyecto. Entonces, cómo ejecutar y cómo poner en juego esas herramientas. Luego, lo que hay es un fortalecimiento también en esta etapa de pandemia de todas las plataformas que pueden monetizarse. Es una vía de ingresos que sabemos que es pobre
digamos, que es muy costosa, que es muy difícil, y creemos que ahí todavía hay movimientos que van a suceder, como me imagino que también en el terreno analógico hay una necesidad de reconfiguración de las formas en las que les llegan los ingresos a los artistas. Me parece que esto también todavía es un territorio de disputa, pero me parece que es importante que los artistas adecúen sus plataformas digitales para lograr la monetización. A veces pasa que, bueno, ahora no tenemos muchos videos o tenemos 2 cositas nada más, pero en realidad es importante tener esa base asegurada o armada a la hora de después sí aumentar el volumen de contenidos de tu carrera. Por ejemplo, nosotros solemos trabajar en etapas, ¿no? Las estrategias. YouTube, y sobre todo en los artistas independientes, YouTube es una plataforma que en general llega muy virgen. Tienen algún videíto subido, alguna cosa, y llega bastante virgen. Y siempre se ve como algo lejano. Bueno, de acá a que yo pueda tener contenido en el canal de YouTube, y ahora para qué lo voy a monetizar, y ahora lo que me interesa es que me conozcan y que el contenido circule. Entonces, quizás una primera estrategia sí es que el contenido circule, y por ahí es conveniente, estoy hablando en un caso hipotético, pero por ahí es conveniente que ese video, ese lanzamiento, sea subido nativo a Facebook, porque vos tenés una comunidad importante en Facebook, y en YouTube todavía no tenés nada, y decís, bueno, ahora lo que me interesa, si tu objetivo es que se conozca tu música, no monetizarla, que se conozca, por ahí vas a trabajar más con los contenidos directamente en Facebook. Pero YouTube es una plataforma que requiere de un trabajo a mediano o largo plazo, y que hay que empezar a hacerlo. ¿Esto por qué? Porque YouTube lo que le permite a los proyectos musicales es tener canales de artistas. Son esos canales que están verificados con una corchea y que tiene algunas prerrogativas y algunas cosas que pueden hacer, que se pueden hacer con la música, que en un canal normal, entre comillas, no se puede hacer. Eso por un lado. Por otro lado, es un símbolo de estatus dentro de la plataforma tener un canal de artista verificado. Pero para lograr tener un canal de artista verificado, no es algo que yo abro mi canal y aviso que soy una banda de música y ya está, lo voy a lograr. YouTube tiene una serie de requisitos para tener un canal de artista verificado. Uno de los requisitos es que tengas material editado en tiendas digitales. Y el segundo requisito importante es que tengas un canal temático en YouTube. Un canal temático no es un canal que podemos abrir nosotros. Un canal temático es un canal que el algoritmo lo arma de manera automática. ¿Y cuándo lo arma el algoritmo? Cuando ve que hay algo en torno a un tema. Entonces, el algoritmo dice, acá hay algo que se llama Serú Girán, ¿no? Porque hay mucha gente que lo menciona, porque hay mucha gente que comenta un contenido de un canal que se llama Serú Girán, porque se comparte música, digamos, detecta el algoritmo que hay un tema en torno a algo y genera un canal temático. Ese canal temático tiene el nombre de nuestro canal en general, un guión y la palabra tema al lado. Ese canal temático es condición para luego, o requisito para que después pedirle a tu agregadora musical que solicite a YouTube tu canal de artista. Entonces, si yo necesito lograr un canal temático, que es algo automático que genera YouTube, tengo que trabajar la interacción en YouTube y tengo que mover mis contenidos para que YouTube lo detecte. Entonces, por ejemplo, el canal de artista, lograr un canal de artista en YouTube puede ser un trabajo a mediano o largo plazo que hay que ir haciendo de manera paralela. Pásame a la siguiente, Jimé. Sí, quería agregar una cosa en relación a cómo pensar cronogramas de publicación y qué contenidos en qué plataformas, que va de la mano de la posibilidad de tener un streaming, como empezó diciendo Gippy cuando hablamos de este tema, o de monetizar algunas plataformas. ¿Y esto por qué? Porque si lo que tenemos como objetivo en el mediano corto plazo es monetizar YouTube, no va a ser conveniente que subamos los videos de manera nativa a Facebook, porque en vez de traccionar para el canal que queremos monetizar, vamos a estar invitando a nuestra comunidad que viva el video, para que vea el video en Facebook.
De la misma manera, si tenemos un streaming en puerta, capaz que tampoco es conveniente ponerse a hacer Instagram Lives una semana antes del streaming, porque atenta contra la venta de entradas del próximo show online que vaya a hacer, salvo que el show online tenga unas características y gire en torno a un tema y el Instagram Live que yo haga sea sobre las canciones plan B, por decir de alguna manera. Entonces convoco a que la gente se quede con ganas de ver un poco más y vaya al streaming. Pero es importante a la hora de nosotros compartir contenidos en las redes que tengamos en cuenta esta agenda y estos objetivos que nos ponemos en redes sociales para no atentar contra nosotros mismos, digamos, a la hora de hacer publicaciones. Bien. Bien, entonces lo que decimos es que nosotras en general tenemos dos grandes espacios de trabajo, digamos. Por un lado es la estrategia orgánica, decíamos que lo orgánico es aquello que no son campañas de anuncios, y por otro lado son las estrategias pagas de anuncios. Estas dos estrategias nunca van de manera separada, siempre son pensadas y concebidas de manera conjunta, con lo cual, digamos, todas las acciones que hagamos en nuestra estrategia orgánica van a complementar luego lo que vayamos a hacer en una campaña de anuncios, ya sea en esa campaña de anuncios publicitar nuestra música, linkear a Spotify, vender un show por streaming o lo que sea que querramos hacer, o ponerle plata a algunas publicaciones para que tengan mayor visualización. Entonces, en términos de la campaña orgánica, nos interesa dejar en claro que nos parece que toda la comunicación del proyecto digital tiene que estar concebida desde el inicio del proyecto. Acá es cuando nosotras decimos que no se trata de difusión, no es que una persona graba un single y después llama a su community manager o a la persona que le va a hacer la campaña de anuncios y le dice, bueno, mira, tengo todo este paquete, lo voy a lanzar en un mes, haceme la difusión, digamos. Eso es algo que sucede habitualmente. Nosotras consideramos que es importante pensar que la comunicación no es difusión y que hay que pensar desde el inicio del proyecto cómo vamos a comunicar eso. Y vamos a poner un ejemplo concreto. El último disco de David Lebón & Co., es un concepto, es un disco que es de entrada, y eso sobre todo por la cabeza de su manager y en conjunto laburándolo, que de entrada fue concebido como un proyecto multiplataforma. Entonces, las grabaciones del disco teníamos cámaras adentro, teníamos pensado qué entrevista se hacía con cada artista que iba a cantar una canción con David. Digamos, había como una batería ya de contenidos asociados y que fue pensado desde el inicio del disco. Eso nos permitió, por un lado, tener este proyecto que es más multiplataforma, pero además nos dio un montón de material para poder comunicar y contar una historia conformada como un relato, que era lo que queríamos armar, y también que sea más sostenida en el tiempo, no repetirnos en los contenidos, no decir siempre lo mismo, no decir subo el flyer y ahora qué. Entonces capaz que si alguien está grabando un single, bueno, puede hacer algunas cosas de back, puede pensar, digamos, qué otros contenidos asociados le van a servir luego para contar eso que necesita contar. Y no es que subiste el flyer, linkeaste a YouTube y te quedaste ahí con que no sabes qué más hacer. Entonces, siempre la comunicación digital desde el inicio del proyecto. Luego, tener en cuenta el objetivo y después las herramientas. No es que hay que hacer stories. Hay que hacer stories si las stories están puestas al servicio del objetivo de lo que vos querés, que es, por ejemplo, hacer crecer tu cuenta de Instagram, subir contenidos los más cercanos al tiempo real y traccionar desde ese espacio que son las historias de Instagram hacia tu cuenta de Instagram. Si ese es tu objetivo, bueno, entonces te vamos a decir, sí, la verdad, trabaja las historias. Pero no es la herramienta, sino el objetivo y después la herramienta.
Decíamos esto de elaborar estrategias a corto, mediano y largo plazo. En general, las agendas de los músicos son una buena guía para pensar la estrategia orgánica. Es decir, ¿qué tengo por delante? Y tengo una nota con este medio, tengo el lanzamiento del single, después tengo 3, 4 notas que me van a hacer, después sale el video asociado al single en YouTube, y después tengo un streaming donde voy a cantar sobre mi último disco. Digamos, la agenda ayuda a estructurar la estrategia orgánica y el cronograma de publicaciones, pero las redes sociales no son una instancia de difusión de una agenda. Las redes sociales, como decíamos, son una instancia de construcción de comunidad. Es importante tener contenidos exclusivos, hacer contenidos que tiendan al tiempo real. Esto es, por ejemplo, trabajar las historias o también hacer contenidos en vivo. Todo lo que sea que tienda al tiempo real es algo que está visto como algo genuino y es muy valorado por la comunidad, y no solo es muy valorado por la comunidad, sino que es muy valorado por los algoritmos. Ahora, esto no quiere decir hacer un vivo de cualquier cosa, por eso tiene que estar inserto en una estrategia, ¿no? Hacer un trabajo sostenido en el tiempo. Las redes sociales son una construcción de manera sostenida y que suele ser de un trabajito de hormiga. No vamos a obtener resultados orgánicos, mucho menos en cuentas que son relativamente chicas, no vamos a tener resultados orgánicos de un día para el otro, ni siquiera de un mes para el otro. Necesitamos tener una estrategia más o menos sostenida, con contenidos interesantes, con contenidos que aporten algo diferente, con contenidos que llamen a la interacción, que llamen a la participación, porque además las redes sociales son dialógicas. Es decir, yo hablo y el otro también habla de manera diferente, digamos, podríamos discutir acerca de la democratización o no de las redes, pero sí tienen una lógica dialógica. Entonces, la comunidad siempre espera participar. Es importante incluir a la comunidad. Acá, por ejemplo, son importantes las acciones, digamos, bueno, ahora no tenemos shows en vivo, ¿no? Pero las acciones que nosotros logramos cuando tenemos un show en vivo, en las que podemos interpelar para que la comunidad suba contenidos, ¿no? Y no nosotros, digamos, nosotros podemos hacer difusión de un show, tener una pauta, adelantar alguna cosita con algún contenido del artista, pero generar una campaña para que el día del show la comunidad que te está yendo a ver también se manifiesta en redes sociales, comparta contenido con un hashtag específico y demás, eso es muy importante. Por eso decimos nosotras que siempre hay que pensar en el terreno de los dos territorios, ¿no? Cómo combinar las acciones. Igual, perdón, Shippy, no tenemos shows presenciales, pero sí tenemos los streamings, que en este sentido sí son propicios para la participación de la comunidad, porque si ya pasaba antes que vos subís una foto con tu amigo yendo al teatro a ver a la banda que te gusta, tanto más eso ocurre si estás en el living de tu casa comiendo una picada y tomando una cerveza mientras ves la banda que te gusta. Hay una predisposición a compartir en redes sociales ese momento, sobre todo con lo excepcional del mismo en un contexto de pandemia y encierro. Es un evento el mirar un show en streaming. Entonces está bueno que contemplemos a través de hashtag o de distintas convocatorias a nuestra comunidad a que muestren cómo están viendo nuestro show en streaming, a que muestren cómo están escuchando nuestro último lanzamiento. Digo, hay una predisposición al estar en este contexto de cuarentena, me parece a mí, a participar de ese diálogo. Sí. También lo que decíamos, que es un poco lo que venimos hablando, esto de pensar en términos de storytelling, ¿no? De que estamos contando una historia. Estamos contando una historia. Esa historia tiene que tener una coherencia y tenemos que pensar cómo la vamos a contar. Por eso es interesante pensar en perspectiva, ¿no? La estrategia orgánica. Y muchas veces algunas cuestiones más de herramientas, de tipo de tip, digamos, para pensar la estrategia orgánica es armar series temáticas. Entonces, una serie temática, que son dinámicas esas series temáticas, van cambiando, pero una serie temática es la agenda, ¿no? De las cosas que tenemos por delante. Esa es una serie temática. Después, en función de cada proyecto musical, es importante pensar 2 o 3 series temáticas y luego contenidos para darle forma a esas series temáticas de manera armónica. Por ejemplo, ensayos. Algo vinculado a los ensayos. O
un artista que teníamos que tocaba vientos de todo tipo, bueno, una serie temática, los instrumentos, digamos. Otra serie temática vinculada a cosas que por ahí tienen pertinencia para el proyecto musical, pero que no son necesarias del proyecto musical y que te muestran un costadito diferente del artista. Esto no quiere decir que sube lo que está comiendo, sino que puede mostrar algún otro tipo de costado, alguna otra cosa que tenga pertinencia y que sea interesante. Bueno, así nos parece que armar series temáticas nos guía, nos ayuda a armar la estrategia y nos ayuda a pensar contenidos específicos, con formatos específicos, de acuerdo a la ubicación en cada plataforma, si va a ser para Stories, si va a ser para Reels, si va a ser un posteo en Facebook, si es un contenido para Twitter, pero estas series temáticas nos ordenan. Lo que no hay que hacer es estar, y que nos pasa mucho con artistas independientes, ¿y ahora qué subo? ¿No? Como y ahora, como si fuese que hay que ir llenando. Bueno, lo que hay que hacer es armar un relato y tener una idea previa de qué vamos a subir. Y luego, sí, la contingencia, la coyuntura, va a hacer que por ahí tengamos alguna cosita que aparece y que está bueno meterla, digamos, ¿no? Pero armar series temáticas ordena. Otra cosa que nosotros lo llamamos espíritu de sinécdoque, la sinécdoque es una figura retórica que es la parte por el todo, y es no querer contar todo o decir todo en un posteo. Cada publicación es una parte de nuestro todo, muestra algo de nuestro todo. Hay publicaciones que van a ser más informativas, por ejemplo, un show y dónde se venden las entradas, y hay otras publicaciones que permiten contar cositas, mostrar sutilmente la identidad de lo que somos. Entonces nos parece que la sinécdoque es una buena figura retórica para mostrar partes del todo, porque el todo, digamos, es inasible por un lado, pero el todo es lo que se va configurando cada uno de ese proyecto que va conociendo. Entonces es importante no querer tirar toda la parrillada al asador de entrada, porque como veíamos antes, tampoco hay margen de interpretación de un posteo que tiene un montón de contenidos. Ya vemos mayormente en dispositivos móviles, entre un montón de enunciatarios, con lo cual, digamos, la sinécdoque nos parece que es una buena figura retórica para tener en cuenta. Esto de utilizar contenidos exclusivos, a la hora de pensar previamente, ¿no? La comunicación digital desde el inicio de un proyecto nos permite generar contenidos exclusivos para redes sociales de determinado hito en la carrera, mostrar algo más que lo que conocerías si escuchás al artista o si lo vas a ver. Y esto de utilizar, como decíamos, contenidos en tiempo real, vivos o que tiendan al tiempo real. Por ejemplo, las historias. Este combo, digamos, es lo que debería guiar una estrategia orgánica de contenidos. Esto por un lado. Jimé, no sé si querés agregar algo y si no paso... No, pasemos a la estrategia de anuncios. Sí. Pasamos a la estrategia. Bien. Y luego, sí, las campañas de anuncios. ¿Por qué son importantes las campañas de anuncios? Por esto que decíamos al principio de que cuando queremos llegar a nuevos públicos, es muy difícil romper esas cámaras de eco. Es muy difícil de que nos escuchen un poco más allá. Digamos, sí, obviamente uno puede tener un contenido orgánico que se hace súper viral y que la pegás y que, digamos, hay casos de todo y hay situaciones excepcionales. Pero la regla es que necesitamos romper esa cámara de eco, necesitamos tener mayor presencia en esa competencia por la atención y muchas veces necesitamos llegar a públicos nuevos. Y la forma de llegar a esos públicos nuevos es a través de anuncios, ya sea en Google y, digamos, el mundo Google YouTube o el mundo Facebook, Facebook Ads, Instagram, Messenger, que son la misma empresa. Lo que nos permite, decíamos, es esto de llegar a públicos nuevos, y para eso nosotros necesitamos diseñar qué audiencias son las que nos pueden escuchar, ¿no? Tenemos que diseñar esas audiencias. Y no es tan fácil en el sentido de que yo no voy a poner
cuando estoy configurando, digamos, un anuncio, no voy a poder encontrar fácilmente las características de mi audiencia a partir de las posibilidades que nos da Facebook. Entonces tenemos que aprender a conformar esos públicos para poder llegar con nuestros contenidos a las audiencias que nos interesan. Déjame agregar algo ahí, Shippy, sí, que me parece que es interesante para los proyectos independientes, que es un lindo ejercicio introspectivo. El pensar cuál es porque para poder agrandar un público primero tenés que pensar cuál es el tuyo propio. Y es interesante ese ejercicio que permite el diseñar una pauta para saber no solo a quién le hablo, sino a quién le quiero hablar. Eso me parece que es un lindo ejercicio que te permite esto. Sí. Sí, y además hay otra cosa que tiene que ver con que muchas veces nos ha pasado que nos dicen, bueno, pero si yo pongo tanta plata en Facebook, ¿qué audiencia me garantizás? No hay forma de garantizar un tipo de audiencia. Y esto no lo estoy diciendo para atajar no sé, en relación al trabajo, sino por otro tema. Y es que uno, a partir de sus propios datos, sus propias analíticas y el funcionamiento de sus contenidos dentro de su comunidad, es que va armando su propia, va encontrando sus propios números, va sabiendo, digamos, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, cuánto es cuánto es el gasto de un clic promedio para un show de streaming, porque los anuncios en las plataformas digitales están sujetos a subastas. Y esas subastas tienen que ver, entran en una competencia. Y entonces hay un montón de factores que pueden determinar que tu anuncio salga más o menos caro. Si el mismo día que nosotros, una banda de una chica que hace música pop, resulta que Shakira saca un single, es muy probable que tu anuncio, si está destinada a las mismas personas que habitualmente escuchan Shakira, y tu anuncio compita, digamos, con ese tipo de contenidos, te salga más caro, no sea conveniente. Digo, hay un montón de cosas que pueden influir en el costo de los anuncios y en qué tipos de públicos tenemos que ir construyendo. Para eso es importante ver las analíticas de las plataformas, revisar esos datos y poder utilizarlos a nuestro favor. Y por último, lo que quería agregar es que es importante, dentro de una campaña de anuncios, adaptar los contenidos a las plataformas. Las diferentes ubicaciones que tenemos para hacer un anuncio tienen diferentes formatos y tienen diferentes lógicas. Si nosotros tenemos que optimizar la cantidad de contenidos que tenemos que hacer, si tenemos que optimizar eso porque no tenemos mucho dinero, y yo te diría, bueno, hagamos un video cuadrado, que el formato cuadrado es el que mejor se adapta a los distintos tipos de plataformas. Ahora, vos hiciste ese video cuadrado de 30 segundos que publicitamos en Instagram. Ese video cuadrado de 30 segundos que publicitamos en Instagram no te va a servir en formato para YouTube, si querés hacer una publicidad en YouTube, pero además, si estás eligiendo la ubicación que más funciona en YouTube, que es la que podés pasar el video luego de los primeros 5 segundos, bueno, el contenido para esa plataforma va a tener que tener un formato diferente va a ser diferente que el contenido que por ahí había subido a Instagram. Por empezar, tenés que tener toda la información, si supongamos que es la publicidad de un show en streaming, tenés que tener toda la información en los primeros 5 segundos, porque sabés que después eso pasa. Tiene que captar la atención y entenderse de qué se trata en ese fragmento de tiempo. Es decir, es importante a la hora de armar una estrategia de anuncios, adaptar los contenidos a las diferentes ubicaciones y a las diferentes plataformas. No sé si querés agregar algo más, Jimé. No, me parece que no. No sé, Guillermo, si vos querés hacernos alguna consulta, agregar algo. No, mira, durante la estaba escuchando atentamente y cada vez que quería preguntar algo, me lo respondían con lo que explicaban, pero no, me parece muy interesante. Lo único que por ahí me quedaba, y pensando en los artistas independientes, cómo interactuar, ¿sí? De acuerdo al estilo musical, o cómo conseguir que la gente... Yo recuerdo una plataforma que había hace mucho tiempo que se llamaba Last.fm, que de acuerdo al artista que a mí me gustaba, me aparecían un montón de otros artistas similares
o tenía un algoritmo que me aparecían, y así conocía nuevos artistas. Entonces pienso desde las nuevas plataformas hoy cómo lograr esa interacción con gente que le gusta lo mismo que yo, o escuchar lo mismo que yo, pensando en los artistas nuevos, ¿no? Que son los que hoy están como en cero, y creo que hay como que se empieza de nuevo con esto, porque la pandemia demostró de que hoy empiezan todos desde cero, al menos los artistas independientes, y que nada, muchos piensan en cuántos seguidores compro o cuánto creen que por ahí pasa, pero bueno, básicamente era eso, cómo interactuar de acuerdo al estilo musical. Hay que hacer un estudio de la audiencia, pensar la audiencia de acuerdo de eso, pensar la red social de acuerdo al estilo musical. ¿Cuál es el estilo musical que está en cada plataforma? Esas son algunas de las preguntas que tenía por ahí. Una cosa que quería decirte, que trajiste a colación lo de la compra de seguidores, que es una práctica extendida, que entre otras cosas, por las que no, digamos que son muchas las por las que no, desde la posibilidad de que te bloqueen una cuenta, digo, es algo que no está bien hacer. Además, le damos información errónea al algoritmo. Entonces, estamos haciendo engordar una comunidad y no vamos a después poder hacer una lectura cualitativa de eso que nos sirva para vender un show, para ofrecer un disco nuevo, para hacer una pauta con un público personalizado según la interacción con mi página, y resulta que la mitad de esa página no existe como tal, digamos. Es muy contraproducente en muchos sentidos, pero ese es uno que me parece que es el más importante. Nos termina trayendo problemas luego para segmentar audiencias de manera correcta. Bien. Eso me parece muy interesante que lo hayas aclarado, Jime. Y lo que vos estás diciendo, digamos, en relación a... No es que un tipo de música esté asociado a un tipo de plataforma. Lo que hay en las plataformas son diferentes tipos de discursividad. Entonces, Facebook tiene una discursividad más asociada a la escritura. Si la comparamos con un libro, no. Pero digo, si la comparamos con otras plataformas, digamos, es una plataforma que tiene más capacidad de argumentativa, digamos, donde a veces podemos debatir algo, digamos, pero está más asociada a la escritura. Instagram es una plataforma que está obviamente más asociada a la imagen, entonces quizás un texto que por ahí es un poco más extenso en Facebook, en Instagram tiene que ser no solo más corto, sino más simple, de lectura simple. Los textos también en las plataformas digitales tienen que ser pensados visualmente, digamos, para que capten tu atención. Y una cosa y por ahí, digamos, si TikTok es una plataforma, así como decíamos que Twitter es una plataforma por ahí más asociada al debate público, a los medios de comunicación y demás, TikTok es una plataforma que no solo está asociada a generaciones nuevas, porque con la pandemia la verdad es que muchas generaciones no tan nuevas han ingresado a la plataforma de TikTok, pero lo que sí tiene es una discursividad completamente diferente, donde lo que hay que pensar, creo yo, es al revés, es cuál es la identidad de tu proyecto, cuál es la identidad que vos querés proyectar de tu proyecto y qué plataforma es pertinente para contar eso. Eso por un lado. Así que no es que yo creo que se pueda asociar a un tipo de estilo musical, ni mucho menos. Por otra parte, vos decías, ¿cómo hacemos para vincularnos para que los algoritmos nos muestren donde queremos que nos muestren, que nos asocien con determinado tipo de música y demás? Hay varios elementos. Uno de ellos son los hashtags, las etiquetas, sobre todo en Instagram, pero también en Facebook. Un hashtag es una etiqueta que es una herramienta, digamos, que tiene varias características, ¿no? Por un lado, es algo que te permite, a través, si vos ingresás con determinado hashtag, podés ver qué contenidos asociados hay a ese hashtag, ¿no? Cuando vos le pones un hashtag, vas a aparecer, digamos, en las búsquedas de esa etiqueta. Eso por un lado, y eso lo que hace es traccionar. Por otro lado, es, como decía Jime, un hashtag es información que vos le das al algoritmo. Siempre es importante, por eso es importante utilizar las herramientas de etiquetado, de menciones en los textos, las etiquetas, los hashtags, porque vos estás dando una serie de información a los algoritmos a lo que vos querés que te asocien. Entonces, no solamente pensás en a quién le estás comunicando y cómo le estás comunicando, sino que siempre hay que pensar que
estamos hablando con algoritmos y tenemos que tratar de acomodarnos lo mejor posible para que nos muestren donde queremos que nos muestren y nos vinculen con quienes queremos que nos vinculen. Pero además después el hashtag, que también es algo que me parece que es interesante tener en cuenta, el hashtag, tal cual su traducción, es una etiqueta, y una etiqueta editorializa. Es decir, una etiqueta dice algo de vos. Entonces, uno va a elegir estratégicamente algunos hashtags, pero hay otros que por ahí no los vas a poner. Quizás una banda de folclore no le interesa poner determinadas etiquetas en inglés, por más que traccionen, digamos, hacia tu cuenta, porque no quiere vincularse, digamos, con un idioma diferente. Estoy diciendo algo, digamos, pero me parece interesante que hay que tener en cuenta estas tres dimensiones de lo que es un hashtag. Una llave que te vincula a determinados contenidos, una herramienta para dar información al algoritmo y algo que habla sobre tu proyecto. Y otra cosa que sí me parece interesante es esto que decíamos de, por ejemplo, Spotify es una plataforma que dentro de lo que son las tiendas digitales es la plataforma que mayor interacción tiene y que nos permite ejercer más vínculos con las redes sociales. Entonces, por ejemplo, armar playlists en Spotify puede ser una serie temática de contenidos de nuestra estrategia orgánica. Porque además lo que estamos haciendo es, por ejemplo, si elegimos canciones que me gustan, el artista puede hacer canciones que me gustan o que escucho los sábados a la noche, por decir algo, puede armar playlists que tengan que ver con música que le interesa y a la que le interesa estar vinculado. Siempre todo lo que nosotros digamos en redes sociales es información para los algoritmos. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que nosotros podemos hacer cosas para trabajar esos vínculos en donde queremos que los algoritmos nos muestren. Buenísimo, excelente. La verdad que ha sido una excelente charla. A nuestros músicos acá en La Rioja les va a servir muchísimo esto porque ha sido un pantallazo general sobre cómo interactuar y cómo trabajar las redes sociales. Como decíamos al principio, la pandemia también nos ha demostrado y nos ha puesto a prueba que tenemos que estar ahí, hay que estar. Hoy todo el mundo está en las redes, así que muchísimas gracias por todo lo que nos brindaron. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación y ojalá el año próximo podamos ir a visitarlos. Totalmente. Ay, ojalá. Sí, seguramente vamos a tener más que aprender. Esto va cambiando constantemente y seguramente va a ser necesario que los músicos sigan en este camino, más los músicos independientes, ¿no? Que son los que más les cuesta traccionar en el mundo digital. Ya les costaba en el mundo real y en el mundo digital también seguramente van a tener mucho para aprender. Así que muchísimas gracias y gracias a Linamu. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y al Linamu.